Y llegamos a la finalización. Ya tenemos que hablar de la globalización neoliberal. Todos los detalles que ustedes sí ya los tienen, que los van a conocer porque los tienen más cotidianamente, los palpan. Es la economía actual. ¿Por qué se llama neoliberal? Otra vez, utilizamos el prefijo neo, fundamentalmente porque significa nuevo, y liberal porque otra vez nos hace recordar a ese liberalismo que existía cuando se produce la revolución industrial. ¿Qué características tiene la economía actual? Fundamentalmente, ya en los años 70, la participación de las multinacionales se hace fuerte, se hace firme. Aquellas corporaciones que pudieron subsistir a esa crisis de 1873, muchas veces y en algunos casos se transformaron en grandes multinacionales. Lo que hicieron, miren, para que ustedes se den cuenta, muchas multinacionales son más ricas que un mismo país, que un mismo estado. Bueno, pero quiero comentarles qué pasó con Europa para llegar a estas ideas. ¿Qué pasó con Europa después de la Segunda Guerra Mundial? Esos países, como sabrán ustedes, quedaron muy empobrecidos. Entonces, ¿qué hizo el Estado? ¿Qué ideología empezó a pensar como para poder superar esa crisis que envolvió al mundo? Sin duda alguna, porque Europa era la cabeza de todo en ese momento, ¿no? Y Estados Unidos también. Pero había resultado triunfante Estados Unidos en esta Segunda Guerra Mundial con sus armas nucleares. ¿Qué hizo? Empezó a pensar fundamentalmente en la clase obrera. Cómo tratar de que el comunismo no saliera de nuevo a la luz y tener a la clase obrera contenta. Entonces aparece el Estado benefactor, el Estado de bienestar. Acá en la República Argentina, quien siguió las reglas de este estado de bienestar, este estado benefactor, fue Juan Domingo Perón durante las dos presidencias, pensando principalmente en la clase obrera. ¿Cómo? Dándole vacaciones pagas, horas de trabajo exactas, 8 horas, y si trabajabas más de esas 8 horas te iban a pagar horas extras, generando un seguro de desempleo, una indemnización si vos eras echado de tu trabajo, te tenían que avisar con un mes de preaviso, un montón de beneficios, tanto obra social como en la educación, muchísimos beneficios que a la población la hicieron tener ganas de poder seguir adelante. Se reabrieron fábricas para que todo resurgiera de las cenizas. Bueno, esto duró hasta cierto tiempo. Ya en los años 70 hubo una crisis por el aumento de petróleo y además, fundamentalmente porque eran productos, no es como ahora que un celular, bueno, no existían los celulares, pero quiero para que ustedes se den una idea. Ustedes compran un celular en enero y en diciembre ese celular ya prácticamente no es que sea viejo, pero ya hay otros que superaron las aplicaciones que tiene, o el sistema que tiene el celular. Bueno, antes no era así, todo era más lento. Un automóvil no se ponía, no, tener un auto durante 10 años, vos seguías teniendo un auto nuevo porque no había un nuevo auto que superara al que vos tenías. Entonces, claro, la producción no tenían tampoco a quién venderle. Una heladera que duraba 10 años, todos los años no se podía vender. Entonces las empresas se quedaban con ese remanente. Evidentemente llegó un momento que ya las industrias no pudieron soportar tener esto. Empezaron a decaer y el Estado ya no podía hacerse cargo de todas esas pérdidas. Entonces se empieza a pensar otra cosa desde el Estado. El Estado debía empezar a liberarse, empezar a reducir gastos, empezar a achicar el Estado, y todas las empresas que se pudieran vender a privados, a personas particulares o a otros países que se pudieran hacer cargo, se hacía directamente. Empezaron las privatizaciones, ya estamos llegando a los años 1991. Esos son datos generales, actuales de la economía. Otra de las cosas que aparece en esta economía es la desregularización de la economía. Ya el Estado no se mete tanto en la economía,
salvo en los casos como por ejemplo en la Argentina, que cuando ya muchas de las cosas se van de las manos, ya el Estado tiene que ponerle el precio a ciertos productos. Pero en general el Estado no se hace cargo de eso. Es libre el comercio, se desregulariza. Y si por ejemplo una empresa que viene a la República Argentina de otro país se instala y para beneficiar y para dar mano de obra, nosotros pensamos, o el Estado, ¿no es cierto?, quien manda, piensa que no tiene que cobrarle impuestos por varios años, se desregulariza la economía y ya no la maneja. Ya es más libre todo. Obviamente eso trae también muchos problemas porque hay algo que pasa también con la moneda que maneja el mundo, como es el dólar, por ejemplo, o muchas veces los mismos productores que empiezan a pensar que ya lo piensan. Si yo ya sé que va a aumentar las heladeras, no las vendo. Me las guardo para cuando yo sepa que van a aumentar. Los dólares no los vendo, porque sé que el dólar va a aumentar. Eso se llama especulación financiera. Eso es una de las características de esta economía, cuando cada uno de los actores de la economía piensan en ganar y no piensan en seguir el juego de la economía de la oferta y la demanda por sí misma, piensan fundamentalmente en ganar. Estas son las características de la economía actual. Bueno, yo espero no haberlos aburrido, chicos. Espero que este nuevo interés de tratar de hacer algo para comunicarnos, y bueno, yo voy a intentar de hacer comunicaciones por Zoom. No lo hice antes por la mala prensa que tiene esto, pero voy a intentar, porque dicen que te roban datos personales, pero voy a intentar hacerlo como sea. Yo quiero estar con ustedes y quiero explicarles. Bueno, los veo en otro momento. Gracias.